Bien. Díganme si me escuchan. Díganme si se escucha bien. Bueno, bárbaro. ¿Cómo les está yendo con las otras cátedras? ¿Están teniendo clase? ¿Sí, en todas? Bueno, ¿iban bien? ¿Van al día? ¿Le está costando este sistema así por online? Ah, tienen mucho para leer. Es difícil resolver, adaptarse a esta situación tan complicada. Bueno, gracias Joaquín, me levanta un poco el ánimo. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo para que sí, para ustedes, para nosotros también, no es lo mismo, porque nosotros de acá no los podemos ver, no vemos sus caras, si están entendiendo o no. Bueno, Victoria, gracias. Estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes puedan seguir adelante. Y bueno, nos estamos ayornando entre todos para que si se suman las voluntades, pienso, entre ustedes y nosotras, vamos a llegar a buen puerto. Bien, sí. Sí. Ah, bueno, sí, por ahí lo que dice Melina, que en clase se perdía. Lo que tiene de bueno este sistema, tiene sus pros y sus contras. Me parece que lo que está bueno es que se evita todo el tumulto de que sean tantos. Ustedes son un grupo este año de casi 150. Es imposible llegar en forma personalizada a cada uno de ustedes. Entonces me parece que desde ese punto de vista se evitan todas las distracciones, como que es más personalizado. Pero lo que tiene en contra es que nosotros no los podemos ver a ustedes si están entendiendo o no, por ahí uno les ve la cara y se da cuenta que tiene que volver a repetir, pero bueno, acá con el chat me parece que nos estamos manejando bastante bien. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Estábamos hablando, Camila dice que no entendió, no es método blanco, es una determinación en blanco. Si vos te remitís, Camila, a la parte de error, cuando vimos la unidad de error, ¿te acordás que estaban los errores del método? Que los errores del método se arreglan o se corrigen, sería la palabra, los errores, un error determinado, ¿te acordás cuando vimos la primera unidad? Los errores los clasificábamos como determinados e indeterminados. Dentro de los errores determinados, tenés los errores del método, como por ejemplo que el indicador vire después del punto de equivalencia, como sería en el caso del método de Moore. Como vos sabés que el indicador te va a virar después del punto de equivalencia porque estás agregando menos cantidad de cromato, que es el indicador
que es lo que te genera ese precipitado de color pardo, vos ya lo sabés de antemano, que el indicador va a virar después. Entonces, lo que tenés que hacer para que el resultado que vos informes en un análisis que te lleven a tu laboratorio a realizar, es corregir ese error. Entonces, ¿cómo haces para corregir ese error? Que vos ya sabés que el punto final está pasado del punto de equivalencia. Entonces, lo que haces es una determinación en blanco. La determinación en blanco se hace en las mismas condiciones que tendrías que hacer la determinación del halogenuro que estás midiendo. La única diferencia es que el halogenuro no lo pones. Es decir, pones agua destilada, pones ácido nítrico, por ejemplo, para dar el medio entre... ácido nítrico, o sea, pones no tendrías que poner nada, porque si necesitas un pH de 7, con el agua destilada, a lo mejor pH 7, pones el cromato como indicador y empiezas a agregar desde la bureta el nitrato de plata. Cuando te aparece el cromato de plata, que es de color pardo, ese precipitado de cromato de plata que colorea toda la solución de color pardo, dejas de agregar nitrato de plata. Vas a la bureta y lees ese volumen. Ese volumen van a ser 1 o 2 gotitas. Entonces, el volumen de tu titulación le restas el volumen que gastaste de la titulación en blanco, entonces ahí corregís el volumen de nitrato de plata gastado, porque estás corrigiendo el error determinado del método. No sé si te quedó más claro. Ahora sí. Bueno. Isabela. Sí, podés leer el SCOOC. La clase fue volumetría. Pasa que volumetría, ya me voy a fijar bien en qué capítulo está, porque por ahí lo que tiene el SCOOC, que tiene digamos, las unidades están en distintas partes del libro. Después, a ver, me lo voy a anotar para contestarte después. Es sobre volumetría, me estás preguntando, ¿no? Bien, ya me fijo en qué unidad está, en qué parte del libro. Sí, pero eso está en general, capaz que está en distintas partes del libro, no en un solo lugar. Bueno, seguimos con el método de Volhard. Decíamos que estábamos hablando de la titulación por retroceso. Fíjense que estas titulaciones por retroceso son técnicas que lo que hago acá Valentino dice que en la página 300 está todo eso. Bueno, ya me fijo. Capítulo. Ya, yo me fijo y les digo. Bien, estamos en esto de la titulación por retroceso. ¿En qué consiste? Tengo el halogenuro, le agrego un volumen determinado de una solución de concentración conocida de nitrato de plata, de tal forma que se complete la reacción entre el halogenuro y la plata. ¿Qué reacciones voy a tener? Por un lado, la precipitación de todo el halogenuro de plata. Por otro lado, a medida que vaya agregando el tiocianato, va a reaccionar con la plata que quedó sin reaccionar para formar el precipitado de tiocianato de plata, y una vez que la plata reaccione, que toda la plata reaccione, el tiocianato va a reaccionar con el hierro más 3 para formar el complejo de color pardo de tiocianato de hierro.
Cuando se determina cloruro por este método de Volhard, hay un problemita, que si ustedes se fijan en la transparencia anterior, tenían el KPS del cloruro de plata, que es del orden de 10 a la menos 10, y el KPS del tiocianato de plata, que es de 10 a la menos 12. Si yo hago una relación entre los KPS, el KPS del cloruro de plata sobre el KPS del tiocianato de plata, me da que el cloruro de plata es mucho más soluble que el tiocianato de plata. O sea, sí, acá fíjense, esta acá es la relación entre el KPS del cloruro de plata y el KPS del tiocianato de plata. Esto me da casi 200. ¿Qué significa? Que el cloruro de plata es casi 200 veces más soluble que el tiocianato de plata. Entonces, esto hace que, como se me formó, yo tengo en forma conjunta el cloruro y el tiocianato de plata. Como el cloruro de plata es más soluble que el tiocianato de plata, cuando yo agregue el tiocianato desde la bureta, se me va a empezar a disolver el cloruro de plata, porque es más soluble. Entonces eso me va a generar un error en la titulación. Entonces, para eliminar se produce como una reacción de desplazamiento. Es como si el tiocianato, digamos, solubilizara o tomara los cationes plata del cloruro de plata que ya se precipitó. Entonces, para eliminar esa reacción de desplazamiento, lo que se suele hacer es, una vez que se precipitó, esto se da solamente con el cloruro, con el bromuro y el yoduro no ocurre esto porque la solubilidad es diferente. Entonces lo que hago cuando tengo cloruro es, una vez que precipité el cloruro de plata, antes de empezar la valoración de la plata con el tiocianato, es filtrar el cloruro de plata. Entonces, filtrar el cloruro de plata y luego valorar el exceso de plata con tiocianato. Esa es una forma. La otra forma es agregar nitrobenceno, que es un solvente orgánico, que lo que hace es hacer como una capa protectora sobre el cloruro de plata, de tal forma que cuando yo estoy agregando el tiocianato desde la bureta, el tiocianato no puede llegar a estar en contacto con el precipitado de cloruro de plata. Esta reacción de desplazamiento no ocurre ni con el bromuro ni con el yoduro porque son menos solubles que el tiocianato de plata. ¿Se entendió esto? O sea, solamente con el cloruro hay que tener en cuenta esta reacción de desplazamiento, y para evitar este problema lo que hacemos es filtrarlo o bien agregar nitrato de plata. ¿Alguna duda hasta acá? Claro, el nitrobenceno protege, le hace una capa aislante, digamos. No sé si el término enmascarar se usa para otras circunstancias, pero Micaela lo que hace es absorberse sobre el cloruro de plata y evitar que el tiocianato entre en contacto con el cloruro de plata. El nitrobenceno, sí, nitrobenceno. El nitrobenceno lo que hace es hacerle una capa protectora al cloruro de plata. Exactamente, el nitrobenceno lo que haría es hacerle como un escudo al cloruro de plata para que el tiocianato, que está cayendo de la bureta, no se entere que está el cloruro de plata ahí. Bueno, si estamos, más que bloquear la reacción, lo que hace impide que entre en contacto el tiocianuro con el precipitado. Sí, no sé si sitios activos tiene otra connotación.
en ingeniería química. Sitios activos son especies, bueno, podría ser. Sí, suena más a catálisis heterogénea, tal cual. Bueno, fíjense chicos acá. Acá tendré el halogenuro, que le agregué la primera etapa del proceso de Volhard, es agregarle catión plata en exceso. Entonces, mi analito es el X menos, puede ser el cloruro, bromuro y oduro. Por el método de Volhard agrego un volumen medido de una solución de concentración conocida de catión plata. En esa primera instancia, ¿qué se me va a formar? Este precipitado del halogenuro de plata, que es de color blanco. Entonces, luego que esto precipitó, yo acá tengo el catión plata en exceso y acá tengo ese halogenuro, el precipitado que está separado en el fondo del Erlenmeyer. Entonces, si es cloruro de plata, lo más conveniente es filtrar este precipitado para que el tiocianato no reaccione con el catión plata del precipitado de cloruro de plata. O bien le agrego unos mililitros de nitrobenceno para que ese nitrobenceno se absorba sobre la superficie de este precipitado. Bien, una vez que eso se completó, la plata que quedó en exceso va a empezar a reaccionar con el tiocianato que va a estar en la bureta. A medida que yo agrego el tiocianato, se va a empezar a formar el precipitado de tiocianato de plata. Cuando toda la plata que quedó en exceso reaccionó con el tiocianato, el hierro del indicador va a formar el complejo colorido de tiocianato de plata. Entonces va a aparecer este color rosa viejo en el medio y ahí detengo la titulación. Bueno, dijimos que esta técnica, el método de Volhard, necesita un medio levemente ácido para evitar la hidrólisis del hierro más 3. Entonces, generalmente el medio se da con ácido nítrico. ¿Alguna duda? Bien. Vamos a continuar. Otra de las aplicaciones del método de Volhard es la determinación de otros aniones que forman sales insolubles en medio neutro y que esas sales sean solubles en ácido nítrico diluido, como por ejemplo el oxalato, el arseniato y los molibdatos. Entonces, si yo quiero determinar oxalato, arseniato o molibdato, lo puedo hacer por este método. ¿En qué consistiría el método? A esos aniones, ¿sí?, le agrego nitrato de plata para precipitarlo como oxalato, arseniato o molibdato de plata. Sería esta parte. Tengo el anión, le agrego plata y precipita la sal de plata y me queda la plata en exceso. Este precipitado lo separo y ese precipitado lo diluyo en ácido nítrico. ¿Para qué? Para que me aparezca el catión plata en solución. Ese catión plata en solución lo valoro directamente con tiocianato usando hierro como indicador. O sea, es un método para determinar estos aniones a través de esa reacción con la plata, formo un precipitado, el precipitado lo separo, lo hago reaccionar o lo redisuelvo en ácido nítrico, de tal forma que acá voy a determinar por este método la cantidad de plata que reaccionó con el anión que estoy determinando. Y con la estequiometría de esta reacción voy a poder determinar cuál es la concentración de oxalato, arseniato o molibdato.
¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo varios iones en solución? Esto sería lo que se conoce, lo que vamos a ver ahora, como precipitación selectiva. Si yo tengo dos iones, por ejemplo, en solución, como en esa transparencia, que me dice, construya la curva de titulación